Buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre he estado en el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Durante 5 años nos tocó desempeñarnos como diplomáticos en Naciones Unidas, pero en Ginebra, porque Nueva York tiene la sede central política. Ginebra es la base de las grandes organizaciones internacionales. Está, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo, que viene desde 1919, o la Organización Mundial de Comercio, que es más reciente, pero también están todos los organismos internacionales, tanto gubernamentales como no gubernamentales. Ahí está la sede precisamente del Comité Internacional de la Cruz Roja y de la Federación de todas las Medias Lunas Rojas y Cruces Rojas del mundo. Y veíamos nosotros cómo se iban agrupando cuando había una elección o cuando se votaba una resolución, los latinoamericanos por un lado, los africanos, los asiáticos, y veíamos cómo iba creciendo el entusiasmo, ya no solamente por la conciencia latinoamericana o africana o asiática, sino crear un proyecto de modelo, un poco como la Unión Europea, que en esa época iba creciendo de 15 a 20 a 27 que hoy, y que representaban toda una sola voz. En eso ha venido naciendo y consolidándose lo que se llama el movimiento de los no alineados. Era la época en que se estaba con Moscú y todo el modelo comunista que incidía directamente, o el capitalismo con el modelo europeo y Estados Unidos. Frente a esas dos alternativas, el tercer mundo quería una vía distinta, tomando lo mejor del capitalismo y lo mejor del comunismo dentro de una perspectiva de lo que se llama ahora el Estado social y de derecho. Y esa fuerza ha venido siendo tan importante que ahora con los BRICS, que se acaban de reunir recientemente, donde se crea una conciencia de esa nueva vía del tercer mundo, pero más específicamente, porque aquí no está ni China ni Rusia, es el grupo de los 77 estados más importantes que están en desarrollo de África, de América Latina y de Asia. Y es una fuerza extraordinaria porque pueden postular, aprobar resoluciones y trabajar por el desarrollo de sus países. Por eso hoy viernes estamos celebrando la cumbre extraordinaria de este grupo que se llamaba originalmente los 77, que además fue integrado por todas las potencias y más de 130 estados que se reúnen precisamente en el caso de La Habana, donde vamos a ver los países de Asia, de África y América Latina coincidiendo en políticas comunes y en una democracia dentro de la diplomacia clásica, pero también con aspectos bilaterales concordantes, porque América Latina, Asia y África constituyen la mayoría de los estados del mundo en desarrollo y tienen retos que hacer en el futuro frente a las grandes potencias capitalistas o a las grandes potencias socialistas, el caso sobre todo de Rusia y de China, es decir, una tercera vía distinta al comunismo y al capitalismo. Veamos esta reunión tan importante que se celebra en La Habana. Visita del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, a Cuba. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel recibió el jueves al jefe de la ONU en La Habana, previo al inicio de una cumbre extraordinaria del G77 más China, que promueve un nuevo orden internacional menos injusto para el llamado Sur Global. Más de una treintena de jefes de Estado y de Gobierno acuden a la reunión de alto nivel el viernes y sábado en la capital cubana, entre ellos Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil, Alberto Fernández de Argentina y Gustavo Petro de Colombia. El grupo, creado por 77 países en 1964, se amplió hasta 134 naciones de Asia, África y América Latina, mientras que China participa de forma externa y estará representada en esta cumbre por un responsable del Partido Comunista. Guterres inaugurará el encuentro tras acudir las últimas semanas a varias reuniones internacionales, como la del G20 de las principales economías o la de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que se expandió con 6 nuevos miembros. El diplomático dijo que esta multiplicidad de encuentros refleja la creciente multipolaridad del mundo. Para Cuba, que ostenta la presidencia pro tempore del G77 más China y enfrenta actualmente su peor crisis económica en décadas, el encuentro representa una oportunidad para desplegar su capacidad diplomática. Dentro de esa evolución de los estados entre el capitalismo y el comunismo, algunos permanecieron bloqueados en el comunismo, como es el caso de Corea del Norte o la misma Cuba. Los demás, en general, son monarquías tendientes hacia la democracia, sobre todo en el Medio Oriente, o democracias sólidas, republicanas también dentro del criterio de la evolución política de los estados. Y algunos han quedado, sobre todo en el bloque comunista, como Cuba y Corea del Norte, al margen de todo este desarrollo social, económico y plural, sobre todo de la democracia. Por eso hacemos mención hoy a la reunión del líder norcoreano a Rusia, donde visitó una fábrica aeronáutica militar
después de reunirse con el presidente Vladimir Putin en una gira para afianzar sobre todo acercamiento de los dos países excluidos por ahora con sanciones de la comunidad internacional. Corea del Norte, y fuimos testigos 3 años ahí en la Embajada de Venezuela en Seúl, cómo permanentemente se nos hacían ejercicios a los diplomáticos de caso de una guerra que sería de Corea del Norte contra el Sur. Y ahora más preocupante por la cuestión nuclear, que preocupa porque están al margen de Naciones Unidas. Son 5 países que tienen el arma atómica, son miembros del Consejo de Seguridad. Pero entre los nuevos que podrían tener el arma atómica está Corea del Norte y Rusia necesita armas en estos momentos frente a Ucrania, lo cual complica el programa internacional y pone en peligro la paz mundial. Por eso el secretario general de Naciones Unidas, precisamente en la reunión de los no alineados, hablaba de la necesidad de convivir y evitar la violencia y las armas, particularmente las químicas, las biológicas y nucleares. Veamos. El líder norcoreano visitó una fábrica de aeronáutica militar en el extremo oriente de Rusia. Kim Jong-un presenció el viernes la producción de aviones de combate y asistió a un vuelo de prueba. El dirigente se reunió el miércoles con el presidente Vladimir Putin en una gira para afianzar un acercamiento entre estos dos países excluidos de la comunidad internacional. El gobierno ruso aclaró que no se firmó ningún acuerdo durante la visita, en medio de sospechas de Estados Unidos de que Moscú quiere comprar armas a Pyongyang para el conflicto en Ucrania. En su reunión, Putin y Kim se regalaron mutuamente un rifle, obsequios considerados simbólicos dados los temores de Occidente. El mandatario ruso elogió el futuro fortalecimiento de las relaciones bilaterales, citando las perspectivas de cooperación militar a pesar de las sanciones internacionales contra Pyongyang por sus programas nuclear y de misiles. El Kremlin confirmó el jueves que Putin había aceptado gustosamente la invitación de Kim para viajar a Corea del Norte, un país que visitó por última vez en julio del año 2000, poco después de llegar a la presidencia. En Maracaibo se está realizando un evento importante. Petróleos de América ha convocado a especialistas en la era petrolera y ahora que Venezuela tiene mayor importancia por la situación de la guerra de Ucrania, donde Rusia ha cerrado el comercio del petróleo y del gas, especialmente para Europa, y Venezuela ahora es fundamental tanto para el hemisferio occidental como para otros países en desarrollo, especialmente con China. Por eso la firma del acuerdo entre China y Venezuela es importante también en cuanto podemos tener tecnologías, pero transferencia tecnológica también. Precisamente allí está Iván Márquez, que es uno de los nuevos talentos de las nuevas generaciones en materia petrolera. Tuvo un cargo muy alto en el Ministerio de Energía y Minas y ahora nos hace una mención hoy precisamente que se está cumpliendo 63 años de la existencia de la OPEP. La OPEP nació donde Venezuela fue factor fundamental junto a Arabia Saudita, Irak, Irán y naturalmente todos los estados posteriores del Golfo se han incorporado, incluyendo ahora los que no son de la OPEP pero trabajan con la OPEP, que son los que llaman OPEP Plus, que son los grandes países petroleros, es el caso de Rusia o México o Noruega. Con esta nota vamos a ir al corte y empezaremos con las entrevistas de siempre acá en Brújula Internacional. Ya regresamos. Saludos cordiales, mi nombre es Germán Márquez. Esta es una síntesis de la presentación del artículo Venezuela y su influencia en la OPEP, pasado, presente y futuro. El mercado energético internacional es un escenario dinámico, considerando que las diversas fuentes de energía presentan diferentes esquemas de producción, comercialización y consumo. De acuerdo con los datos OPEC, la demanda energética va en ascenso y a la fecha el petróleo es la principal energía primaria. Durante el primer semestre de 2023, su consumo supera los 100 millones de barriles al día y se estima que al 2045 sea este combustible quien continúe dominando la matriz energética mundial. Ahora bien, la participación de Venezuela en este mercado está orientada por su política petrolera, definida como el conjunto de estrategias que establece el Ejecutivo Nacional para lograr desarrollar el recurso energético, incluyendo los principios de soberanía y conservación, en aras de maximizar los ingresos económicos provenientes de su explotación para fortalecer los demás sectores de la nación y favorecer el bienestar de sus habitantes. De esta manera puede considerarse muy importante la influencia de nuestro país a lo largo de la historia OPEC, ya desde su génesis, resurgimiento y actuales acuerdos, se ha contado con el apoyo y articulación de las autoridades petroleras venezolanas, que con diplomacia han sorteado los diferentes desafíos presentados. La OPEC ha sido un actor clave en el mercado petrolero internacional, ya que en 62 años ha aportado en promedio un 40% del petróleo consumido y se estima que al menos en las próximas 2 décadas lo continúe haciendo.
En este sentido, Venezuela está llamada a ser un actor energético clave para satisfacer parte de la demanda energética futura, considerando que el país hasta el momento alberga el 24.3% de las reservas que engloba la OPEP. Y en el contexto mundial, nuestros recursos representan el 19.3%. Estos valores nos otorgan el primer lugar en reservas probadas, necesarias para sumar barriles a los requerimientos futuros de petróleo estimados por la OPEP en el orden de 110 millones de barriles al día al año 2045. De esta manera, Venezuela fue, es y será un bastión primordial de la OPEP, al encabezar la lista de sus miembros y ser la nación con las mayores reservas probadas de petróleo. El gobierno venezolano expresa firmemente su voluntad de propiciar estrategias de articulación y cooperación con demás países productores. Por tanto, apoya el conglomerado petrolero denominado OPEP+. Con ello se garantiza el equilibrio del mercado energético y consolidan los beneficios para los países productores.